Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. En esta ocasión vamos a dar continuidad al curso de derivada en matemáticas. Vamos a derivar parcialmente. Antes de iniciar con el ejemplo y la explicación, vamos a considerar algo importante. Primero, cuando se deriva parcialmente, se debe indicar que se está derivando de forma parcial y la representación de la derivada parcial es esta expresión. Lo puedes hacer. Este símbolo que parece como un 6 al revés de la función sobre ese mismo símbolo por x que indica derivada. O también lo podemos representar casi similar, la única diferencia que utilizamos la variable y o la variable que tengamos en la expresión. Recuerda algo importante. Si yo tengo dos variables, entonces el ejercicio o comúnmente se te va a indicar con respecto a qué debes derivar. Por ejemplo, si te indican derivar esta función con respecto a x, entonces x es tu variable y por ende debes realizar la derivada con base en ello y y o la otra función o la otra variable que tú tengas va a ser una constante. Si te indican derivar con respecto a y, entonces vamos a cambiar un poco. Y va a ser tu variable y x va a ser tu constante. Eso lo tienes que tener claro porque es fundamental para resolver las derivadas. En este caso vamos a resolver o a encontrar la derivada de esta función con respecto a x y con respecto a y. Vamos a ello. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar con respecto a x. Recuerda que x va a ser tu variable y y va a ser una constante más. ¿Qué significa una constante, jóvenes? Una constante significa un número, algo que está fijo. Perfecto, entonces vamos a iniciar derivando el primer término. ¿Cuál es la derivada de ese término? Recuerda que x es mi variable y como es mi variable, el exponente baja a multiplicar a la constante que acompaña a la x. Pero ¿cuál es la constante que acompaña a la x? En este caso es y. Entonces, la derivada de esa expresión con respecto a x, el primer término sería 2 que multiplica ¿quién? Que multiplica y. ¿Por qué? Porque y es una constante, un número que no le conozcamos el valor. No lo conocemos, pero es un número. Y esto multiplica ¿quién? A x con exponente 1. ¿Por qué exponente 1? Porque al 2 se le resta 1. 2 menos 1 es igual a 1. Listo. Más derivada del segundo término. Recuerda y tienes que tener presente, y es una constante. Y es una constante. Entonces, es como si reescribiéramos esta parte como 3y al cuadrado por x, donde x es mi variable. Y la derivada de esa expresión, ¿cuál es? Simplemente omitimos la variable y quedan las constantes. Fácil o facilísimo. Y por último, recuerda que y es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Es igual a 0. Por consiguiente, lo escribes o simplemente lo dejas hasta ahí. Entonces, esta es la derivada parcial con respecto a x de la función que presento en la parte superior del pintarrón. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Entonces, vamos a hacer la expresión con respecto a y. Ojo, que ya no voy a escribir x, ya voy a escribir y para indicar que estoy derivando con respecto a y. Ahora bien, veamos el primer término. X al cuadrado es mi constante y y es mi variable. ¿Cuál es la derivada de una constante que multiplica una variable? Simplemente es la variable. Perfecto. Más, veamos acá, x es mi constante, y es mi variable. El exponente baja a multiplicar, que sería 3 por 2, 6. X sigue siendo una constante, así que la dejamos indicada y y se le resta 1 al exponente que presenta y. Y tiene 2. 2 menos 1 es igual a 1. Por eso queda y elevado a la 1. Menos y es mi variable. Entonces, derivada de una variable que presenta exponente. El exponente baja a multiplicar a la variable y al exponente se le resta 1. 3 menos 1 es igual a 2. Entonces, esta es la derivada con respecto a x y esta es la derivada con respecto a y. Fácil o facilísimo.
De esta forma, hemos encontrado la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y de la función que me están indicando. Y recuerda, tú eres tu mejor maestro. Nos vemos en un próximo video.